Iván, Said, Buenas tardes, profe. buenas tardes. David, Buenas tardes. buenas tardes. Regina, Hola, buenas tardes, profe. buenas tardes. Consuelo, hola Consuelo, Hola, profe. Buenas tardes. buenas tardes. Tocayo, Alberto, hola, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Fernando Rivera, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Carol, Buenas tardes, profe. hola. Camila, hola, hola. Diego Ramos, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Jacqueline, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Jimena, hola Jimena. Buenas tardes. Buenas tardes. Víctor Hugo, Hola, profe, buenas tardes. buenas tardes. Daniel, Pita, buenas tardes. Carlos Eduardo, Hola, profe. hola José Luis, Buenas tardes, profe. buenas tardes. Muy bien, bueno, ahí están entrando todavía los compañeros, pero bueno, ya estamos en viernes y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy de cuestiones que estamos viendo en el tema cero. Estamos hablando ahí de perspectivas, de conceptos. Y bueno, por ejemplo, hoy resultó que hay una contingencia ambiental, ¿no? Hoy resultó que se dio una contingencia ambiental y en cuestión de riesgos, pues esto nos permite ver o tener un ejemplo de cómo funciona la administración de riesgos. Entonces, bueno, pues se da algo que pues, es una alta cantidad de contaminantes, ¿no? Diferentes químicos dispersos en el aire. Y entonces se declara una contingencia. Ahí entran los conceptos de la perspectiva. Por ejemplo, pues la contaminación es mala, ¿no? La pregunta es, ¿qué tan mala? Entonces alguien pone un criterio, ¿no? Ese criterio, ahí, por ejemplo, la perspectiva toxicológica que vimos, pues diría, pues mira, un ser vivo tolera esto, si te pasa, ya se puede enfermar. Y es ahí donde entra esa, por ejemplo, esa perspectiva. Es norma, ¿no? Esa norma, pues se tiene que informar, ese efecto es una perspectiva social. Entonces, alguien en el gobierno, ¿no? Dijo, bueno, pues ese sería un criterio psicológico, bueno, nosotros lo ponemos de esta forma, eso empieza a ser una perspectiva social. Y lo importante ahí en las perspectivas sociales es también cómo se comunica. Entonces, si ustedes analizan, pues hay como muchos flachazos, ¿no? Hay contingencia, ¿no? Eso, doble no circula. Todo esto tiene que ver con esta perspectiva social, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo de cómo aplica la administración de riesgos con diferentes perspectivas. Y por otro lado, lo que se hace, pues es tratar de principio ALARP, ¿no? Lo veíamos en la clase pasada. ¿Alguien me puede decir qué era el principio ALARP? Si alguien por ahí lo recuerda que vimos en la sesión pasada. No, nadie se acuerda. ALARP, ALARP. Había dicho algo así como que era el que nos decía qué tan bajo era ese riesgo. O sea, Ok, como que evaluaba, pero era ese como una clasificación que hacía. ok, por ahí va, por ahí va. Tiene que ver con minimizar. Por ahí va, por ahí va. ¿Alguien se acuerda del principio ALARP que vimos
pues sí, Era relaja. justamente, bueno, eso de minimizar y eran siglas, no me acuerdo, as low Ajá, as Sí, era reasonable. justo eso. Así va a ser. Ajá. ajá, Bueno, no, as low as y tú sigues, no me acuerdo de lo más siguiente. bien, más bien, Sí, Iván, sí, es as gracias. low as reasonable, practicable, creo, o algo así. Ajá, ajá, sí, sí, Ajá, justo es como. ajá, ahí vamos, Bueno, exacto. Alarm viene de as low as reasonably practicable, ¿no? Es decir, que hacerlo tan bajo que sea práctico. Sería como la traducción literal, pero bueno, la idea es de que se reduzca tanto como se pueda. Esa sería la traducción al español. O sea, el riesgo pues, siempre lo queremos al mínimo, esa es la lógica. Entonces, lo que hace la de contingencia es que trata de reducir el riesgo lo más que se pueda. Y pues una forma de reducirlo es limitar el uso de vehículos contaminantes, que a lo mejor no es la mejor estrategia, ¿no? Pero bueno, va en ese sentido. Y ligado a eso, y ahí yo creo que la comunicación ahí está fallando un poco, porque ligado a eso, lo que se debe hacer son limitar actividades al aire libre, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte está faltando reforzarla, antes sí lo hacían mucho, ¿no? De evite actividades al aire libre, ¿no? La zona de mayor cantidad lumínica más contaminantes, entonces a lo mejor no estar expuestos al medio ambiente, ¿no? Salir a la calle entre las 11 y las 2, ¿no? Que es la hora lumínica fuerte y eso genera la peor exposición. Esa parte no la vimos, ¿no? Entonces, si se fijan, eso también tiene que ver con la perspectiva social. Obviamente hay una parte científica de esto que sería la perspectiva tóxica y las acciones que se toman son herramientas que utiliza la administración de riesgo. Entonces, esas herramientas, por ejemplo, una sería eliminar el riesgo, pero pues no puedes eliminar la administración. Entonces, si no la puedes eliminar, la reduces lo más que se pueda, principio alarma, ¿vale? Muy bien, pues entonces esa era la idea con la que quería empezar. Muy bien, entiendo que hubo movimientos, ¿verdad? Ya hubo los movimientos de altas, bajas y cambios, ¿no? ¿Va a haber más movimientos, los famosos terceros movimientos? Pues depende como del secretario académico. Pero puede haber, o sea, sí puede haber. ¿Sí? Ok. Bueno, miren, la pregunta es porque obviamente pues llega la gente de estos movimientos y bueno, lo que quisiera es que ya nos migráramos a la sesión que es del curso, ¿no? Ahorita estamos usando esta personal pues por estos movimientos, pero si va a haber estos cambios, pues igual lo movemos. No saben cuándo pudiera darse? Bueno, a mí me dijeron que creo que iba a ser de 2 a 3 semanas más o menos, pero Ok, no sé. Bueno, que sí va a haber reflejado el movimiento. ok. Ok, ok. Entonces, ¿por qué? Mira, la lógica es que pues, ya la siguiente semana ya empecemos a usar la sesión para esta materia, pero bueno, vamos a seguir usando esta personal el martes y ya vemos el martes y el viernes ya nos cambiamos. ¿Les parece? Dime, Víctor. Sí, profe. Bueno, respecto a esto de los movimientos, bueno, yo me incorporé al curso hace poco, pero Ujú. digamos que sí estuve pues atento a las actividades y todo, ¿no? Nada más hay algo que le quería preguntar y es Sí, del curso de Google, del grupo de Google, perdón. sí. ¿Ese todavía no lo habilita como tal o ya mandó las invitaciones? Ok, sí, cuando te registras se hace un corte y en ese corte te llega una invitación. Eh, por ejemplo, ahorita el corte más reciente fue del miércoles. El que sigue va a ser de este viernes en la noche, el sábado, llegaría la invitación. Entonces, si te registraste, ¿cuándo te registraste? De hecho, sí me registré, ya tiene como una semana, yo creo, el viernes No, pues pasado. ya, eso ya se me... ¿Ya puedes entrar a Moodle? Sí, a Moodle sí puedo entrar y todo eso, pero no Entonces, me llegó el... entonces ya se envió y lo que no te llegó fue la invitación. Pudo haber pasado que se haya ido al spam, que eso es lo más común, o lo otro es que se haya ido a un correo y no has visto ese correo, porque
pues se pone al alternativo que pones en el registro, ¿no? Eh, y lo otro es que el correo que hayas capturado no esté bien capturado. Entonces, revisa el spam, si no la ves, mándame un correo y ya te resuelvo ahí. Ok, profe, muchas gracias. De nada. Dime, tocayo. Hola, profe. Yo tengo un pequeño problema con el Moodle. Sí, Yo igual entré en altas y bajas. qué Entré bien. el día martes y contesté lo que fue mi formulario y sí me llegó el correo ¿cómo se llama? El correo para mi cuenta de Moodle. Sin Sí, embargo, cuando le pongo mi correo y la contraseña provisional de mi riesgo, me aparece arriba lo que es error code 3 ok. y nunca carga. Pero hay que poner en aulas, mira, es aulas virtuales. En aulas virtuales hay que poner el número de celular. Ese es el usuario. ¿Sí? Y con ese, si algo está mal, no te marca error. Entonces, simplemente te regresa a la página de inicio. Entonces, a lo mejor algo está pasando contigo. Si quieres, ponme un correo donde, si quieres, igual mándame una captura de pantalla de la situación que te está pasando y yo le echo un ojo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias, profe. No, ¿de qué? Dime, no, Es que justamente tengo la misma situación que tampoco puedo acceder al módulo. Entonces, bueno, ya le había mandado correo, entonces sigo esperando su respuesta. ok, ¿me enviaste correo? ¿Cuándo me enviaste correo? Creo que el fin de semana. No me digas. Ya, Sí. ya contesté mis correos del fin de semana. Entonces, ¿a dónde me escribiste? Al correo que nos puso en el grupo de Google, a Ajá, Maxis, algo así. al de Mexis. Ok, fíjate que Ajá. no vi tu correo. Mira, te voy a anotar, y para buscar, porque pues ya contesté esos, y pues en teoría ya te hubiera contestado, y Ok, si no lo vi, igual te fuiste al spam, no sé qué pasó, entonces déjalo busco, y si no te escribo ahí directamente para que me digas qué pasó, ¿ok? ok, bueno, muchas gracias. No, ¿de qué? Muy bien, bueno, de los que hicieron movimientos de altas, bajas y cambios para generar participación. A ver, alguien que levante la mano. Ok, muy bien. Valeria, tú vienes de altas, bajas y cambios. Ok, Sí, profe. Pipi. Perfecto. Bueno, a ver, cuando comenzamos el curso empezamos hablando del riesgo y la definición. A ver, tú dame tu definición de riesgo. Pues es como la consecuencia de un acto que realizamos bajo, digamos, un criterio con miedo, pero sin Ujú. embargo como que tomamos ese riesgo y pues el riesgo al fin y al cabo es la consecuencia de ese resultado que hicimos. Además de que también pues entre una de esas va involucrado lo que sería la incertidumbre, Ajá. que pues es como que la principal que nos demanda, por así decirlo, para hacer eso, así como de qué va a pasar, si vamos a atinarle o no, va a funcionar o no. Entonces, siento que el riesgo sería más que nada eso y pues además va englobada con muchos términos que son como todos, la mayoría tiene un medio. Es decir, va en probabilidad, si sí va a funcionar, la incertidumbre, si sí va a querer, bueno, va a salir como nosotros queremos o no. Entonces, todos esos términos como que tienen una probabilidad y pues también esa siento yo que es algo que también forma parte de la palabra de riesgo. Ok, está interesante ahí, combinaste algunas ideas perspectivas precisamente, mucho del tema, cultural y psicológico, lo que representa el riesgo, y bueno, obviamente esta parte técnica que es la que a nosotros nos compete mucho sobre el tema probabilístico, y bueno, por ahí apareció esa otra palabra sobre la incertidumbre, ¿no? Y bueno, y volvemos a lo mismo, es una definición totalmente diferente a las que hemos visto, ¿no? O sea, esa es la parte complicada del concepto riesgo, ¿no? Todo el mundo tiene su definición de riesgo.
y entonces ponernos de acuerdo ha sido difícil, ¿no? Y entonces, por ahí yo puse, pues, notas en la presentación para quedarnos con una definición. Entonces, si alguien me vuelve a decir cómo vamos a definir el riesgo en este curso. A ver, dime, Como Shirel. la probabilidad de que iba a pasar algo. Shirel. El riesgo se refiere a la incertidumbre y a la severidad de los eventos y a las consecuencias de una actividad con respecto a algo que los humanos valoran. Esa mera es sí, esa mera. No, y suena como definición artificial, ¿no? Porque dice ahí que algo que los humanos valoran, que suena curioso, ¿no? Pero es así, ¿no? O sea, el riesgo está involucrado con nosotros. Entonces, si nosotros no le tenemos importancia, el fenómeno de riesgo se va, ¿no? Eso es particular. Y bueno, pues ahí está la connotación con la que queremos trabajar. Por otro lado, habíamos comentado que cuando hablemos de riesgo, siempre hay que pensar que el riesgo tiene básicamente tres cosas: lo bueno, lo malo y lo incierto, ¿no? Y que siempre ligado a eso hay un objetivo. Ese objetivo es más o menos el símil de lo que dice la definición con la que dijimos, bueno, podemos trabajar en el curso, que es lo que los humanos valoran, ¿no? Ese es el efecto objetivo ahí en esa idea donde hay tres elementos clave y obviamente el objetivo. Bueno, entonces, gracias Shirel ahí por la definición. Para participación, yo puse una noticia y comenté ahí algunas cosas ligadas al riesgo. A ver, ¿alguien puede comentarme una noticia que haya visto en la semana y hacer esta relación con esta materia? A ver, dime, Víctor Hugo. Bueno, una muy clara es la de una combi que explotó por un gas de tanque LP en Atizapán. Ok. Eh, pues al final de cuentas es un riesgo, ¿no? Y Sí. ahí digamos que tuvo la fortuna de que creo que no había pasajeros, entonces pues fue una coincidencia, pero eso no siempre o necesariamente hubiera sido así, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo de algo potencialmente dañino, que tuvo Ujú. la fortuna de no tener un saldo vitalicio, ¿no? Pero pues era de gran impacto. Correcto. Ahí pues estamos viendo una noticia en el sentido más puro del riesgo, ¿no? Obviamente si ocurre ese evento, el tema de, ay, ¿quién se fue? ¿Quién levantó la manita? Todavía se puede. Ay, yo era. ¿Vas a comentar una noticia? Pues sí, bueno, en general la parte del sarampión, pero Ah, más enfocada en el desabasto que hay, bueno, al menos he notado en ciertas colonias, al menos ujú, en la mía, y en varias alrededor, en ujú, donde pues está escasa la vacuna. Entonces, pues eso también significa de cierta forma un riesgo, ya que ujú. pues ese desabasto pues sí afecta a todos, a todos. Sí, totalmente. Y ahí, por ejemplo, estás entrando como tal, es una perspectiva de epidemiología, ¿no? O sea, esto que se está haciendo sobre el brote que hay, tiene mucho de la perspectiva epidemiológica, ¿no? Entonces, el diseño de cómo se está tratando de contener la enfermedad viene de la perspectiva epidemiológica, donde lo que buscas es generar una inmunidad amplia para que la enfermedad se pueda contener y hasta ahí llegue, ¿no? Esa es la dinámica, que lo vimos en la pandemia, nada más que en la pandemia el tamaño era diferente, ¿no? Y aquí pues ya tienes muy identificado también el bicho, el procedimiento, digamos que la estrategia es diferente. Entonces, sí, bien, esa es una buena nota, Aran, sobre esto y muy reciente, gracias. A ver, Rodrigo, dime tú.
Profe, buenas noches. Yo iba a mencionar justo parte de lo del sarampión, pero ya me ganó mi compañera. También por ahí vi una noticia que Grupo Yamani, que es quien hace digamos, bueno, es como el conglomerado, ¿no? De acciones de el Estadio Azteca, las acciones del América y toda esta Ujú, parte, mencionaron en su último reporte que hacen, bueno, como de su estado de resultados del año pasado, que sobre la posibilidad de que no se terminen las remodelaciones que están haciendo con el Estadio Azteca y que, bueno, pues eso ya implica que ahorita ya se están vendiendo boletos, pues ujú. todo el tema y el estadio ni siquiera está terminado y pues la FIFA pide un mínimo de tiempo, ¿no? Para tener el estadio antes del Mundial, que si mal no recuerdo son como un mes, algo así, 30 días, 40 días, y Ujú. mencionaban a los inversionistas, de la pérdida de acciones, bueno, de la pérdida sobre todo del poder, ¿no? Que puede tener esta acción. Sí, Bueno, a mi gusto y analizándolo, o sea, por el impacto económico que es, por el escándalo, porque se tendrían que reubicar los juegos y sería o sea, ya desde ahí México creo que iría perdiendo antes de empezar el mundial. Se me hace algo difícil de creer, pero bueno, o sea, si ellos mismos lo están, diciendo, claro. pues es porque existe el riesgo, ¿no? De que Sí. suceda. Sí, 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 es un buen, es una buena nota ahí en un contexto, pues que está a nivel internacional, ¿no? Y donde el foco, pues es el país, ¿no? Somos nosotros. Y Claro, ahí entran varias perspectivas en juego. Obviamente es un tema ahí, latente de un proceso administrativo, operativo, ¿no? De remodelación, de ajuste, y que tiene un impacto social, ¿no? Entonces, cómo lo manejan, por ejemplo, esto lo que está haciendo el grupo es cómo lo está manejando, entonces ahí está usando una perspectiva social del riesgo, ¿no? Diciendo, pues, no, miren, estamos así, ¿no? Esta es la situación. Y digamos, hace ahí es dicho coloquialmente, el que avisa no traiciona, ¿no? O sea, ya está reconociendo que hay un problema y claro. para que esto no sea una bomba, ¿no? Y explote. Entonces, oye, está esto. Pum. Y lo que va a hacer la presión que esto va a generar es que el gobierno también va a decir, a ver, si no estás, ¿no? Si no estás terminando, a ver, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo sí hacemos que pase, ¿no? Pase, claro. Ajá, entonces eso también es una estrategia de administración de riesgos, ¿no? Es Claro. un constante monitoreo y decir y comunicar, ¿no? Oye, estamos así, no lo vamos a lograr. Entonces eso reorienta la actividad y la lógica es que pues se pueda lograr. Entonces sí es una nota interesante en ese sentido. Y muestra ahí, por ejemplo, otra herramienta que es esto, lo de el plan de contingencia, y parte de ese plan de contingencia es pues alzar la mano y decir, "Ah, me estoy ahogando, ¿no? Oye, no puedo, no está Claro. saliendo, ¿no?". Y a lo mejor alguien puede decir, pues así, hazle por acá, yo te ayudo, ¿no? Entonces, está bien, gracias, Rodrigo. No. Muy bien, Diego Díaz, a ver, dime tú. Hola, hola. Yo leí en la semana Sí. una noticia que hablaba acerca de los riesgos, bueno, no decía así como tal riesgos, pero era como preocupación acerca sí, de los riesgos que implica la inteligencia artificial. Mm, Y hablaban de la parte del ciberacoso y de ujú, toda esa parte que se hizo también un poco un revuelo por la inteligencia artificial Grok, la de sí, Twitter, que le podías así como de que pedir que hiciera lo que fuera con cualquier foto y pues te lo hacía, ¿no? sí. Y entonces, me acuerdo que la noticia comentaban, era del Universal, me parece, que como el 40% de la población mexicana ya utiliza mínimo una vez a la semana la inteligencia artificial. Y que de hecho yo creo que no, bueno, no sé cómo habrán hecho ese estudio, pero sí, yo creo que redujeran el parámetro de edad
a gente de 15 años no sé, de 50 o algo así, Sí, no sería el 40%, sería mucho más. sí, 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 sí. Sí, por grupo de edad debe ser totalmente diferenciado. This meeting is Potencial de no being genética, no recorded. sé qué, pues que eso iba a más, no a menos, y que es un problema que se debería de atender, digamos, para la sociedad y para los Sí, jóvenes, sobre todo, mencionaba. sí, sí, sí. Fíjate que ahí, Diego, gracias, gracias por la nota. Es una nota muy actual y que, bueno, ya también lleva un tiempo ahí donde, la inteligencia artificial ocupa varias notas, por lo que puede lograr, por lo que ayuda, lo que también no ayuda, ¿no? Los problemas que genera. Y entonces aquí, para efectos de riesgo, estamos en una zona de incertidumbre muy alta. Bueno, no estoy seguro que hoy lo alcancemos a ver, pero parte de lo que vamos a ver en este tema cero es los grados de incertidumbre que hay. Entonces, la inteligencia artificial ahorita representa el grado más alto de incertidumbre porque es algo totalmente nuevo, para lo cual no estamos preparados, no tenemos las herramientas. Y entonces esto va a traer nuevos riesgos que no sabemos cómo manejar, ¿no? Entonces, pues sí, representa un reto grande. Y es un reto también que va ligado a este avance tecnológico y por ahí ya empiezan a hablar de términos nuevos. Hace poco, bueno, se metió este término que se llama la posverdad, ¿no? Que se refiere a este hecho donde un hecho, ¿no? Que digamos que ahí estaría como la verdad, se comenta en redes sociales y entonces ese se vuelve como un teléfono descompuesto y se vuelve un trending topic. Y el hecho como tal, ya en el trending topic no es así, es diferente. Eso se llama post, ¿verdad? Entonces, lo que están por ahí, pues analizando sociólogos y todos estos estudiosos de este tipo de fenómenos, es que se va a dar una como post-realidad, ¿no? O sea, el deepfake, por ejemplo, va a hacer que cambiemos nuestra forma de relacionarnos con muchas cosas, ¿no? O sea, antes uno veía una foto y no dudaba de que esa foto era real. Era prácticamente imposible hacer fotos truqueadas, ¿no? Pero ahora sí es posible hasta hacer videos, ¿no? Y con la voz, entonces eso va a llevarnos a que la posrealidad va a ser lo que veas, no lo crees, ¿no? Entonces va a ser muy difícil convencer y va a haber un cambio muy interesante en este aspecto. Entonces, eso tiene que ver con riesgo desde el punto de vista, desde la perspectiva social, también afecta el efecto cultural y pues en la parte individual sería el psicológico. Entonces, es una zona muy interesante. Por otro lado, la inteligencia artificial se sustenta en tecnología, entonces el riesgo tecnológico, la perspectiva tecnológica, el riesgo juega mucho también, ¿no? Por ahí escuché precisamente del uso de ChatGPT para hacer caricaturas de uno mismo y colapsó, ¿no? Colapsó el ChatGPT. Ah, órale. ¿Quién está presentando? ¿Es Jimena? Sí, sí. Jimena, Jimena. Hola, hola.
hola, ¿me escuchas? Profe, estamos teniendo dificultades técnicas. Ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, está bien. Ay, ya, perdón, es que no sé cuál es. Yo dije, ay, nos está poniendo un deepfake, ¿no? Algo así. Dije, ay, ya nos están poniendo un ejemplo, pero no, 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 ¿verdad? perdón. Ok, está bien. Bueno, pues ahí está esa nota de Diego muy interesante. Pero vamos a ver con Octavio. Cuéntame, Octavio. Así, justamente, bueno, estaba viendo esta noticia al día de ayer, que es un Sí, poco fuerte, pero de cómo ha incrementado el bullying en todo México, en las escuelas justamente, y el caso más sorprendente, por ejemplo, que mencionaban ayer fue el caso reciente de este niño, estos dos jóvenes que se pelearon fuera de la escuela en Tláhuac. ok. Y terminaron apuñalando a uno y pues ahorita el riesgo digo, el niño que lamentablemente fue apuñalado, pues está en riesgo de perder la vida. Muy bien, sí, eso es una nota ahí, sobre la integridad física, digamos que esa parte sobre el riesgo puro. Y ahí, Octavio, mencionas un hecho interesante que nos muestra lo que es la construcción social del riesgo, ¿no? Y seguramente lo han escuchado, ¿no? Antes, a lo mejor hace unos 30 años, nadie se preocupaba por el bullying. Y no quiere decir que no existía antes, ¿no? Siempre ha sido parte de nuestra forma de relacionarnos. Entonces, sí, sí había bullying, siempre existió bullying, pero no se percibía como riesgo, no se identificaba como riesgo. Entonces ahí podemos ver cómo es la perspectiva social y de repente, pues esta sociedad avanza y empieza a decir que estas situaciones pues se agravan y ya no son tan naturales, y entonces se identifica como un riesgo. Y por ejemplo, todas las campañas que hay alrededor del bullying es precisamente para llegar evitar llegar a ese punto al que comenta Octavio de la nota, donde puede haber pues, situaciones así de integridad física, golpes, ¿no? Y en este caso lesionados y pues, fallecidos, ¿no? Que también ha implicado suicidios, ¿no? Hay una ya larga sobre suicidios debido a este fenómeno social que ocurre a cualquier edad, ¿no? Pero en la edad escolar y sobre todo a temprana edad es un tema muy delicado. Entonces, es una nota interesante con una perspectiva muy, muy social, ¿no? Muy bien, Octavio. A ver, Fer, ¿Qué tal, profe? Bueno, pues yo quería comentar acerca de una noticia bueno, que se contradice un poco con lo que leí hoy ok, acerca de Pemex. sí, Eh, bueno, leí que la calificadora Moody's, ujú, pues le dio a Pemex, bueno, literal le dio bueno, sacó un informe acerca de qué es lo que está pasando con Pemex, del déficit que está sufriendo y de toda la inversión bueno, que no sostiene todo lo que ha perdido Pemex en los últimos años sí. y que sí o sí va a depender, o sea, como ya dependía precisamente del gobierno, pues posiblemente ya dependa para siempre del gobierno. Y de hecho fue interesante porque no sé si, bueno, hoy salió la noticia de que creo que alcanzó la producción más grande que ha tenido de barriles por día, creo que de Ujú, 1.2 millones de barriles, petróleo crudo, creo. Pero justo lo que leí ayer es que, pues no ha servido de mucho que se estén incrementando, pues, o sea, que estén saliendo la producción del petróleo, porque justo leí que pues la deuda de Pemex ha crecido, ha pasado de 40% del PIB y hasta el 2025, que creo que
ha sido los últimos informes que han puesto, ha aumentado al 50% del PIB y eso pues no está tan chido porque sí o sí Moody's califica como pues ahora sí que es una cosa que sí o sí el gobierno va a tener que mantener y no va a ser autosostenible en cuanto a inversión, en cuanto a ganancias, y pues eso sí está complicado. Sí, esa, Pemex, bueno, también ha sido una nota ya durante algún tiempo sobre todo lo que hay alrededor, ¿no? Los proyectos que no funcionan, la deuda que crece, los altos costos que trae, la baja producción, todo esto. Y bueno, aquí en el caso de la nota de FER, aquí la que perspectiva económica, donde todo se traduce en dinero, ¿no? Entonces aquí el riesgo se mide con dinero, pierde, no, eso es riesgo, ¿no? No produce, pum, eso es dinero, pum, riesgo. Todo se mide a través de esto, esa es esa perspectiva. Y bueno, pues ahí se combina con otras perspectivas, porque al final es una paraestatal, entonces también va a entrar esta perspectiva social, ¿no? Que es lo que nos han vendido de que Pemex es de los mexicanos, ¿no? Y entonces no la podemos privatizar y toda una, ¿no? Historia que hay ahí detrás, eso es perspectiva social, por ejemplo, ¿no? Perspectiva social del riesgo. Vale más esta empresa que esté hundida y que no produzca, pero que siga siendo los mexicanos, a que se la lleve, ¿no? La industria privada y hagan negocio ellos, ¿no? Entonces, aquí no es de si hay buenos o hay malos, sino es simplemente el riesgo, cómo se percibe, ¿no? Cómo es la perspectiva del riesgo. Y bueno, hablando en términos financieros, la verdad, la ruta que puede seguir Pemex está muy complicada. Y y soluciones de corto plazo no existen, ¿no? Todas son de largo plazo y a lo mejor todas con implicaciones de riesgo muy relevantes. Entonces, esa situación pues la vamos a seguir viendo durante un buen tiempo, un buen tiempo. Muy bien, pues gracias ahí por las notas que aportaron, ahí ya tomé participaciones y bueno, es para ir tratando de recalcar estos puntos que vamos viendo, entonces ahora voy a ir a la presentación, a continuar con lo que estábamos comentando. Precisamente lo último que comentamos era sobre la perspectiva psicológica del riesgo. Entonces, en esta perspectiva psicológica es básicamente el individuo, es una perspectiva sobre la persona individual, donde juega la emoción, ¿no? Eso hace que yo perciba o no perciba riesgo, ¿no? Pues, donde juegan también, eso hace que se vea o no se vea el riesgo. La experiencia, ¿no? En función a mi experiencia, pues yo puedo considerar que ciertas cosas son riesgosas y otras no, y también por el contexto social. Entonces, la perspectiva psicológica juega un poco en la perspectiva social, pero básicamente es hacia el individuo. Eh, bueno, ahora vamos a la social, que es así, es sobre el grupo. Y y bueno, de ahí también está muy ligada, ¿sale? Entonces voy a presentar. ¿Dudas, temas, preguntas antes de presentar? ¿Algún comentario al respecto? Nada. Todo en orden. Ok, perfecto. Entonces, pongo la presentación para seguir platicando. Ok.
Bueno, miren, esta es la lámina, la última que comentábamos, la perspectiva psicológica. Entonces, perspectiva el riesgo es la perspectiva social. Y ahí la idea de, por ejemplo, la sociología es que todo se construye socialmente. Y el riesgo, pues en este sentido, se construye socialmente. Y bueno, ahí dice culturalmente interpretado, que también va a ligarse a la otra perspectiva, que es la cultural. ¿Qué importa en la perspectiva social? La justicia, la equidad, la confianza y el proceso de decisión. Por ejemplo, con Obrador salió el tema de que los jueces que escogerse, ¿no? Elegirse popularmente. Y ahí lo que vino pues es un proceso de decisión, ¿no? Eso es una perspectiva social, ¿no? Decidimos en conjunto cómo lo hacemos, con qué reglas. Entonces, no es lo que dices tú, no es lo que digo yo, es un proceso ahí de decisión. Eso es perspectiva social del riesgo. Justicia, ¿no? Y dice equidad, y creo que pues ese tema últimamente se ha usado mucho, pero bueno, lo volvemos a decir aquí. La igualdad y la equidad no es lo mismo, ¿no? La igualdad es lo mismo para todos, la equidad es en la justa medida para cada quien, ¿no? Entonces, en la perspectiva social, eso se vuelve importante. ¿Qué pasa en la perspectiva social? Bueno, el riesgo, obviamente, lo que mencionaban de las noticias, la de la explosión, pues eso es riesgo, ¿no? Y ahí no cuenta de que si psicológicamente yo le tengo miedo a las explosiones o no, es riesgo, eso se llama riesgo natural, ¿no? Dice ahí tampoco solo es técnico. Eh, bueno, pues esta lógica de que el riesgo tiene esta situación física, socialmente aporta otras cosas. Entonces, por eso viene el concepto de que es socialmente construido. Dice ahí también interpretado desde valores, poder e instituciones. Y eso pues se transmite a lo mejor en la familia, ese sería el aspecto de los valores, pero también sobre los jefes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, como profesor, ¿no? Estas situaciones de poder, pero también se da con las instituciones. Por ejemplo, lo que mencionaban de las campañas de vacunación, pues eso viene a nivel institucional. Entonces, eso juega en la perspectiva del riesgo. Y pues aquí la explicación no es única, ¿no? En estas perspectivas que son científicas, decíamos la económica, la actuarial, la estadística, la del PRA, que es la del análisis probabilístico del riesgo, eh, ahí digamos que hay una sola teoría, pero aquí no, aquí hay muchas y se contraponen en cierto sentido y en otro no, entonces es difícil tener una sola versión de esto. Algunas de estas teorías, elección racional, modernización reflexiva, ahí está quien la propuso, Beck, teoría de sistemas de Luhmann, teoría crítica de Habermas, el postmodernismo. Vamos a ver estas. Entonces, muy bien. A ver, para participación, si me lee alguien la elección racional, ¿quién dice yo? Yo, profe. ¿Puedo? Adelante, adelante. Si quieres tú, Dani. Ah, gracias. Perspectiva social del riesgo. Elección racional. El riesgo se evalúa como probabilidad por consecuencia. Los actores eligen la opción que maximiza beneficios esperados. Los supuestos son actores informados, preferencias estables, comportamiento estratégico, y la crítica es ignorar emociones, cultura y desigualdades, y supone racionalidad plena, poco realista. Ok, ¿cómo lo interpretarías, Daniela? ¿Qué entenderíamos en esta perspectiva social, este enfoque, el enfoque de elección racional? ¿Cómo ve el riesgo? ¿Tú cómo lo interpretarías?
Pues yo siento que sería más, el riesgo lo vería más como una oportunidad, Ajá. porque justo se están como que informando, ¿no? Y no se están dejando, bueno, lo que yo entiendo es que como dice, informados, eso a mí me da a entender de que sí se están como que investigando bien y justo tienen como que estrategias, entonces creo que son como, el riesgo lo ven más como una oportunidad, o yo lo vería así, pues para mejorar y en un futuro, ¿no? Más o menos. Ok, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, fíjense, gracias Daniela, gracias. La idea de la elección racional es que juntas información y tomas decisiones con esa información. Y mucho tiene que ver con lo que hacemos nosotros. Por ejemplo, ahí en la primera frase dice, el riesgo se evalúa como probabilidad y consecuencias. En nuestro lenguaje, en el lenguaje actuarial es frecuencia por severidad. Es lo que está diciendo esa frase. Entonces, esa es la elección racional, usamos la razón, ¿no? Entonces pensamos, ¿qué tiene el riesgo? Ah, pues tiene frecuencia, tiene severidad, por eso dice actores informados, tienes datos, tienes información. Y bueno, en este sentido, hay un grupo que ve el riesgo con esta filosofía. Por eso es este enfoque de elección racional. Y tienes razón ahí en lo que decías, Daniela, pues, cómo buscan la oportunidad, ¿no? Tiene que ver con eso. Y bueno, ahí la parte de la crítica es que se sale de este contexto social ignorando emociones, cultura y desigualdades. Digamos que se parece más a la parte científica de lo que es el riesgo. Y la otra crítica es eso que dice ahí, supone racionalidad. Y bueno, pues ¿qué es ser racional, no? ¿Para quién? Entonces, esa parte es complicada. Muy bien, Daniela Romo, la famosa cantante. Vamos con alguien más para que me dé esta que es la modernización reflexiva. ¿Quién quiere participar? Adelante, adelante, Elizabeth. Dice modernización reflexiva. Vivimos en una sociedad del riesgo. Los riesgos modernos son creados por el propio progreso tecnológico, son globales, invisibles y difíciles de controlar. Características: la pérdida de confianza en expertos, riesgos impuestos no elegidos, conflictos sociales por la distribución del riesgo. Y algunos ejemplos son el cambio climático, la energía nuclear y la contaminación química. ¿Y cómo lo explicas, Elizabeth? Pues a lo largo de la humanidad siempre hemos tratado de desarrollarnos y aumentar el conocimiento que tenemos sobre las cosas y como el saber más también va a implicar que vamos a tener que lidiar con nuevos problemas y es aquí lo que nos pone el cambio climático. Tenemos pues nuevos combustibles, estilos de vida mucho más cómodos a los que pudimos haber imaginado años atrás, pero eso nos ha costado cambio climático y contaminación. También pues la parte de los desechos, el hecho de facilitarnos con plásticos o así, pues afecta también otras cosas y eso nos lleva a riesgos de salud, de seguridad tal vez. Ajá, Y pues todo tiene como sus pros y sus contras y hay que manejar con ambas partes. muy bien. Sí, por ahí vas en esa ruta, por eso se llama modernización reflexiva, ¿no? O sea, el cambio, la sociedad pues, va cambiando constantemente, mucho es por estos avances en la ciencia, en la tecnología, en nuestro mismo conocimiento, y entonces eso hace que el riesgo vaya cambiando. Por ejemplo, poníamos en lo de las noticias lo del bullying. Parte de eso tiene que ver con esta modernización, aunque aquí tiene que ver más con el efecto de la sociedad moderna ligado al cambio tecnológico. Entonces, la otra nota que poníamos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, cae perfectamente aquí. Entonces, esos riesgos van apareciendo por el progreso. Por ejemplo, cuando surgió la radio, ¿no? Este medio de comunicación,
pues la gente no sabía, se sorprendía, y esto empezó a cambiar socialmente a los individuos, y entonces pues se genera por el progreso un riesgo, ¿no? Surge la televisión y pasa lo mismo, ¿no? Llegó un punto en que a la televisión le decían la caja tonta porque la gente se le quedaba ahí frente al televisor horas, ¿no? Y entonces pues empezaron a salir teorías de que si veías mucho televisión te quedabas ciego y cosas así. Bueno, después aparece, por ejemplo, el wifi, ¿no? El internet inalámbrico, porque pues antes no era así, antes todo era cableado, y esto cambió, y entonces ahora la caja tonta es un celular, ¿no? Entonces la gente ahí se queda encadenada. Eso es modernidad, y bueno, a lo mejor el ejemplo más reciente es la inteligencia artificial. Esta modernización reflexiva eh, tuvo pues digamos que sus mejores exponentes en esos ejemplos, el cambio climático, ese cambio climático que ya tiene mucho rato, donde pues obviamente mejoramos, por ejemplo, la inteligencia artificial va a traer otro cambio climático, porque obviamente el uso de esa tecnología consume mucha energía y esa energía contamina. Entonces esa contaminación va a cambiar el clima otra vez. Y cuando la energía nuclear estaba en su apogeo, pues eso era un tema ahí muy latente que generó y sigue generando grandes problemas. Y bueno, pues obviamente hoy estamos en contingencia, ahí está la famosa contaminación química, ¿no? Entonces, eso es efecto de la modernidad. Y pues ahí dice ahí característica, previa confianza en expertos, riesgos impuestos no elegidos. O sea, aquí no hay forma, esto está porque ahí está. Y pues nosotros no dominamos estos temas, ¿no? Por ejemplo, ahí en el cambio climático, hay mucha gente que dice que el cambio climático no es tan real, porque a lo largo de la historia siempre ha habido cambios climáticos, aunque la sociedad no meta ahí su mano, ¿no? Entonces, pues eso también genera confianza en los que saben, ¿no? Nosotros no sabemos, pero si los que saben no se ponen de acuerdo, qué caray, ¿no? Y bueno, conflictos sociales por la distribución del riesgo, pues eso siempre va a pasar, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial no vemos que contamina porque los servidores pues, están en otro lado y la energía se genera en otro lado y entonces obviamente se contamina en otro lado. Entonces el riesgo lo está cargando alguien más, es una distribución poco pareja. Bueno, eso es a lo que se refiere esa modernización reflexiva. Muy bien, gracias Eli. Vamos ahora a ver quién quiere participar para esta, que sería la teoría de sistemas. Entonces, ¿quién dice yo? Shirel, adelante. Teoría de sistemas. El riesgo es una construcción comunicativa, depende de quién toma la decisión. Distinción clave. El riesgo es consecuencia de una decisión propia, peligro, daño externo fuera de control. Su implicación son conflictos entre decisiones que son creadores de riesgo y afectados que son portadores del riesgo. Muy bien. ¿Y lo interpretas, Shirel? Bueno, que es muy diferente el riesgo al peligro. El riesgo, pues, depende de una decisión de alguien, de una elección de una persona, y el peligro, pues, es algo que no podemos controlar. Y pues eso, pues hay como que cierto conflicto, como lo dice ahí, entre una de las decisiones y los afectados. Correcto. Y aquí la teoría de sistemas, digo, aquí está explicada como muy brevemente, pero bueno, seguramente ustedes lo ubican porque pues ahí entre las materias que se lleva, por ejemplo, se lleva IDO, investigación de operaciones, y se llevan temas de programación, ¿no? También, y eso tiene mucho que ver con los sistemas, ¿no? Un sistema, pues es este concepto de que hay entradas, hay salidas, hay interacciones, y entonces todo se puede visualizar como un sistema, ¿no? Esa es la teoría de sistemas, todo se puede visualizar como un sistema. En este caso, la teoría de sistemas para
para las perspectivas sociales, lo que nos dice es que pues, la sociedad trabaja como un sistema, entonces alguien genera entradas, alguien genera salidas, ¿no? Y hay un mecanismo de interacción. Entonces, por eso pone ahí conflictos entre decisores y afectados. Alguien toma la decisión, pero no paga las consecuencias de su decisión y los afectados somos otros, ¿no? Entonces, eso genera un riesgo desde la perspectiva social, ¿no? Digo, a lo mejor el ejemplo del presidente es claro, ¿no? Toma decisiones al final de su sexenio, él ya no se afecta por los efectos de esas decisiones, le queda a alguien más que sea el siguiente presidente, ¿no? Entonces, eso es una perspectiva social. Los afectados, dice ahí, son los portadores del riesgo, son los que alguien creó el riesgo, que fue el que tomó la decisión, y pues todos los que se ven afectados son los que conllevan o llevarán el riesgo, son los portadores del riesgo. Ahí viene esta distinción clave, lo de riesgo y peligro. Digamos que el peligro pues es ese riesgo natural, ¿no? Esa es la lógica de eso, del peligro. Y en este caso, como es una perspectiva social, riesgo, dice ahí, es consecuencia de una decisión. Es una perspectiva diferente. Si lo vemos como los conceptos, pues está totalmente en otro sentido esta teoría, ¿no? Muy bien, gracias, Shirel. A ver, vamos con esta otra que es la teoría crítica. ¿Quién quiere participar? A ver, Camila, sí. Ok, dice teoría crítica de Jürgen Habermas. Bueno, no sé si lo dije bien, pero dice el riesgo es un problema político y normativo. La legitimidad depende del proceso de decisión. Y los principios son el diálogo racional, la transparencia, participación pública, inclusión de afectados. Y el objetivo es evitar que decisiones técnicas oculten valores y poder. ¿Cómo lo interpretas, Camila? Pues aquí en la teoría crítica dice que es un problema político y normativo, ¿no? Entonces, supongo que pues tiene que ver con, ¿cómo se dice? Como, pues sí, como es una perspectiva social, tienen que ver muchas cosas, como supongo los políticos o los que están, digamos, a cargo del gobierno, pues llevan estos diálogos racional, como supongo en la Cámara de Diputados o los senadores. Y pues también dice que hay participación pública, ¿no? Como vivimos en una democracia, al menos aquí en este país, se supone. Entonces, pues también nosotros debemos participar. Y pues el objetivo obviamente es evitar que, se supone, bueno, supongo que todo esto es relativo, ¿verdad? Pero el objetivo es evitar que las decisiones pues se tomen, supongo, desde una perspectiva nada más, sino que todos estén incluidos. O nosotros como ciudadanos también estemos incluidos. Sí. Es un aspecto muy ligado a la política, tal vez la teoría de sistemas también, ¿no? Pero en este caso, y por eso se llama la teoría crítica, porque lo que hace es criticar el proceso, ¿no? O sea, ponerle atención al proceso. Y el primer bullet dice, el riesgo es un problema político y normativo. Entonces, pues estos personajes, los políticos, y con las reglas que establecen, ahí van a generar riesgos. Pues lo podemos ver en las leyes que van generando, ¿no? Pues estas leyes luego no están bien, ¿no? Entonces van haciendo esto de temas de riesgo. Luego dice, la legitimidad depende del proceso de decisión. Precisamente la democracia, ¿no? Pues es parte de esa legitimidad, pero también cómo los políticos van informando, eso pues, uno le da sentido o no le da sentido. Por ejemplo, esta del sarampión, cómo me dio risa, que hicieron un esquema donde explicaban que la culpa del brote de sarampión era porque Calderón dejó de vacunar, ¿no? O sea, la culpa de todo lo tiene Calderón. Entonces, pues no hace sentido, pero es esa lógica. La legitimidad depende del proceso de decisión. Eso es lo que están buscando. Esa es la lógica de esta perspectiva. Otro ejemplo,
se estrella, se descarrila el tren interoceánico y entonces pues viene toda una investigación y le echan la culpa al controlador. Y explican por qué fue y todo, y bueno, es esa, buscar la legitimidad. Entonces eso genera riesgos, eso es lo que está haciendo, ¿no? Añade ahí riesgos. Bueno, principios, diálogo racional, transparencia, esa es la lógica de la teoría crítica, que tengamos toda la información, la transparencia. Por eso ha habido una crítica muy fuerte a desaparecer las instituciones de transparencia, porque eso lo que hace es agregar riesgo, ¿no? Entonces, por eso hay una gran preocupación por desaparecer las instituciones de transparencia, porque eso añade riesgo. Pues, básicamente la idea de la perspectiva social bajo la teoría crítica es que haya transparencia, así podemos criticar, ¿no? Y luego diálogo racional, es decir, pues ya encontré algo, voy y te lo digo, ¿no? Y lo discutimos y razonamos. Entonces, esa es parte de la teoría crítica. Participación pública, ¿no? Todo el mundo debe estar involucrado en esto, por eso las marchas, por ejemplo, las marchas tienen que ver con esto, ¿no? De, oye, no me haces caso, y entonces pues hago una marcha pues para que todo el mundo me vea y me ponga atención, me escuche, ¿no? La inclusión de afectados también va en ese sentido. Bueno, la idea de esta teoría crítica es que las decisiones técnicas oculten valores y poder. Es decir, los políticos pues están en una zona, pues digamos, privilegiada, donde pueden ejercer esto, poder, y nos pueden ocultar cosas. Entonces, si hacen eso, nos generan riesgo. Si evitamos que eso pase, el riesgo se mitiga. Esa es la idea de esta perspectiva, ¿vale? Muy bien, gracias, Cami. Vamos ahora con la última de los enfoques que tiene la perspectiva social y es el posmodernismo. ¿Quién quiere participar? Luis Antonio, adelante. Sí, posmodernismo. El riesgo no es una realidad objetiva única, es una construcción discursiva. Características: importancia del lenguaje y los medios, múltiples narrativas del riesgo, desconfianza en verdades universales, implicación: quien controla el discurso influye en qué riesgos importan. Esto creo que también se puede ver de una manera muy política, ¿no? Creo que el ejemplo que más se me viene a la cabeza es que en pandemia, para no decir cuántos muertos eran, decían cuántas camas están ocupadas. Entonces, yo creo que puede ser más o menos esto, ¿no? Ocupaban el lenguaje para no preocupar a la población. Bueno, en este caso no se me hace como tan de riesgo, sino como una forma de mitigar la preocupación en cuanto a las masas, ¿no? Porque si escuchábamos, no, pues es que ya hay 100,000 muertos, es muy diferente a decir, 100,000 camas están ocupadas. Claro. Entonces, creo que este puede ser como un buen ejemplo de esto. Sí, tal cual, lo estás diciendo bien. Ahí precisamente dice, ¿no? Quien controla el discurso influye qué riesgos importan, ¿no? Entonces, la perspectiva social en sus diferentes enfoques habla mucho de cómo comunicas, ¿no? Entonces, no es lo mismo si yo digo, corran, 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 y pues todo el mundo se va a espantar y va a salir corriendo, ¿no? Así, si primero doy una explicación, hay una situación y pues creo que hay que salir y bueno, hay que hacerlo con cierta celeridad. Bueno, pues eso da una instrucción diferente. Ese es el efecto, ¿no? Quien controla el discurso influye qué riesgos importan. Aquí algo que también es importante es que como es un tema social, ahí uno de los bullets dice desconfianza en verdades universales. Ese dato es muy importante porque el riesgo no tiene explicaciones simples ni únicas. Entonces, si existe una verdad universal, eso es sospechoso, ¿no?
O sea, no, por ejemplo, decir esto de el reduccionismo, no, le ponía el ejemplo de Calderón, que el brote de sarampión todo es culpa de Calderón, pues en una parte puede ser que sí, pero en otra no, ¿no? Entonces no todo es tan sencillo, ¿no? Por eso dice ahí desconfianza en verdades universales. Algo que dice en los primeros bullets, dice que el riesgo no es una realidad objetiva única, ¿no? Va en ese sentido. Así es el riesgo, o sea, el riesgo no es algo simple de explicar. Si no es simple de definir, ¿no? Ya cuando tenemos un ejemplo de riesgo, pues tampoco va a ser así, ¿no? Entonces, viene una construcción discursiva y eso es preocupante, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un accidente, supongamos que chocan dos carros, ¿no? Y todos estamos viendo ese choque. Cada quien va a explicar el accidente diferente. Eso es una construcción discursiva. Entonces, el riesgo, pues, tiene esta complicación bajo esta perspectiva. ¿Sale? Muy bien, pues gracias a los participantes. Miren, nosotros no somos mucho de estos temas porque pues, obviamente estudiamos una carrera que está basada en matemáticas, pero si nos fuéramos hacia la sociología, aquí este cuadrante les puede explicar un poco estas teorías que se usan en la sociología. En el eje horizontal está individualista y su oposición o su contrapropuesta es la estructuralista. Entonces ahí la individualista, ustedes pueden ver, dice que los individuos, ¿no? Es la unidad, el análisis principal, por eso se llama individualista, y los fenómenos sociales son resultado de las acciones e interacciones de los individuos. Entonces, cuando hablamos de sociología, pues hay una teoría que es la individualista y pues, se basa en que el individuo pues, es el principal motor de. Bueno, ¿qué se contrapone? La estructuralista. Esta postula que la estructura social, que a veces no se ve, ¿no? Porque hay ciertas estructuras sociales que no se ven, pues gobierna todas las relaciones económicas, lingüísticas, y son determinantes para el comportamiento de nuestra sociedad. Entonces, esos son dos enfoques que a lo mejor se contraponen o que están en dos opuestos, ¿no? Por otro lado, en el eje vertical están otras dos teorías, constructivista y realista. Entonces, aquí el constructivismo lo que dice es que la realidad no es objetiva ni preexistente, sino que se construye, por eso se llama constructivista. Y la realista dice exactamente lo contrario, ¿no? Es parte de la realidad, la existencia es objetiva, es independiente de percepciones. Bueno, los enfoques que amablemente me comentaron, pues ahí están situados en estas burbujas, bueno, en estas elipses, donde están, por ejemplo, la teoría posmoderna es una combinación constructivista y estructuralista, ¿no? En cambio, la teoría de sistemas está en medio de ser individualista y estructuralista y un poquito hacia constructivismo, pero también está en medio de ser realista. Entonces, eso a lo mejor les ayuda a entender dónde andan estas perspectivas. Sobre todo porque nosotros no somos pues estudiosos de este tipo de conocimiento científico. Bien, otra perspectiva, y ya básicamente es la última, que abordaremos como perspectiva, la otra es una técnica más que nada, es la cultural. La perspectiva cultural o la teoría cultural del riesgo. Entonces, bueno, esta dice estas cuestiones. ¿Quién quiere participar? Y me dice de qué va la teoría cultural del riesgo. Adelante, Fer, Said. Sí, profe. Teoría cultural del riesgo. Las percepciones del riesgo reflejan valores culturales, formas de organización social. No todos temen los mismos riesgos. El riesgo depende de visiones del mundo, prototipos, como emprendedores, igualitarios, burócratas, individuos atomizados. Cada grupo define riesgos distintos y prioriza valores distintos. Sí, muy bien. ¿Cómo la interpretas, Fer? Pues justamente no, o sea, creo que es sencillo de ver que cada persona tiene una perspectiva
tanto de la vida como de sus cosas personales, y cada quien le va a dar un valor distinto a las cosas, ¿no? Y por ende, este, depende, digamos, de los gustos de la persona, es a qué le teme y a qué Ujú, riesgos se va a enfrentar, ¿no? ujú. Sí, 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 está muy estructurada, ¿no? Combina cosas psicológicas y cosas sociales también, pero básicamente está basado en el concepto de organización social que tiene que ver con la cultura, ¿no? Entonces, pues a lo mejor podemos pensar esto de, los mexicanos, ¿cómo son culturalmente, ¿no? Pues que dicharacheros y le buscan a todo y le encuentran y no. Ese es como el aspecto cultural, pero esto llevado al riesgo. A mí me gusta mucho el ejemplo de las culturas orientales y las occidentales, porque sí podemos ver que hay una contraposición muy, muy definida, ¿no? Por ejemplo, sobre todo con los latinos, ¿no? Los latinos son como muy habladores, muy echados y los orientales son muy callados, muy receptivos, ¿no? Eso es cultural, ¿no? Nosotros nos encontramos a alguien, lo abrazamos, lo besamos, lo toqueteamos, ¿no? Y los orientales, pues nomás se ven, ¿no? Hacen una reverencia, no se tocan. Eso nos puede explicar bien lo que es una perspectiva cultural. Entonces, el riesgo es igual, pero lo vemos diferente, culturalmente, ¿no? Ahí no hay políticos, aquí no hay políticos, ¿no? O sea, hay un tema social, pero aquí no hay políticos, como si pasa en la perspectiva social, ¿no? Y bueno, ahí vienen estos prototipos. Esos prototipos son pues, arquetipos o una visión de grupos que se dan y que vienen explicados más adelante. Ahorita las vamos a comentar. Dime, Naomi. Justo se me ocurría otro ejemplo ahora con eso de que han estado como recientes los temblores. Ujú. Eh, Justo hay quienes bajan asustados y hay quienes no, y ya depende como de la zona en donde estés. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es como de, ya, está temblando, Ajá, ajá. pero por ejemplo, podríamos ir a otras zonas y a lo mejor ahí sí los encontramos un poco asustados, Sí, 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 nerviosos. sí. Sí, 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 totalmente. Y es y combina esto varias perspectivas. Sí, yo recuerdo gente que luego venía del interior de la República y le tocaba un temblor y se espantaban muchísimo, ¿no? O lo primero que decían, ay, vine a la ciudad, ojalá no me toque un temblor, ¿no? Entonces, eso es un aspecto cultural y bueno, también refleja una parte psicológica y otra parte del tema social, pero sí, tiene mucho que ver. Dime, Roberto. Sí, bueno, ahorita que estaban comentando esto de el enfoque cultural, me vinieron a la mente un par de, o así como, voy a decir que recuerdos, así de cosas que escuché y así. Ujú. La primera es que hace cierto tiempo con un conocido que tenía que, no me acuerdo ya en qué empresa trabajaba, pero era una empresa como muy grande, así transnacional. Lo habían mandado en un viaje de negocios bueno, en un como viaje así, como un evento. Lo pusieron a él y a varios compañeros, pero de diferentes países, como en como una especie de simulacro, o sea, como que contrataban una empresa que básicamente simulaba como si los estuvieran secuestrando o cosas de ese estilo, pero Ajá. de manera pues, muy realista, ¿no? Entonces dice que como que en general los latinos, como que pues eran así como de flojito y cooperando, ¿no? Y así justamente dijo que le tocó como con unas japoneses y pues tal cual a los japoneses los terminaban matando, ¿no? O sea, de que no querían hablar o de dar acceso a su información, ¿no? Entonces, o sea, como que me vino a la mente eso, o sea, de que tal cual eso es una cuestión cultural, tanto cultural como también pues ahora sí que del entorno en el que pues vive la gente, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es un buen ejemplo, gracias, Robert. Sí, sí, sí. Sí, pues en esa idea va. Entonces, miren, vamos a hablar de estos prototipos que aparecen ahí. Dime, Carol, ¿vas a comentar algo?
Sí, yo quería complementar un poco lo que dijo mi compañera Naomi. Sí. Justo hablando de los temblores, creo que ahorita hubo todavía más pánico con el cambio de la alerta. Sí, Mm, porque además ya no solo sonó cerca de donde se sintió el temblor, sino que ya fue una alarma que sonó a nivel nacional. sí. Entonces, muchos estados donde a lo mejor nunca tiembla, o sea, fue demasiado caótico el simple hecho de escuchar la alarma. Totalmente, totalmente. Digamos que, pues, aquí, como hay simulacros y nos dicen y todo, pues, no, ya estás como en el entendido. Pero en lugares donde nunca se hace y no ha pasado y de repente así de la nada, pues sí, eso genera un tema. Y ahí es un efecto de comunicación, que estaríamos hablando de una perspectiva social, pero también es cultural, como nosotros que estamos adecuados a eso, pues ya nos comportamos de una forma, y ellos que no, se comportan totalmente de otra. Entonces, sí, sí, muy bien, Caro. Dime otra vez, Naomi. Otra vez regresando, Sí. justo recuerdo que yo entré a Twitter, bueno, y veía comentarios de ya no es tanto el riesgo de que ocurra el temblor, sino el riesgo de que te dé un infarto. Exacto, ese es un tema de riesgo cultural, tal cual. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Perfecto, pues a ver, vamos con la explicación de los prototipos. Entonces, a ver, ¿quién quiere participar? Aquí está el prototipo emprendedor. Yo, Naomi otra vez. A ver, Naomi. Primero Carol y ya después yo. A ver, Carol. ok, dice prototipo emprendedores. Valores, individualismo, innovación y competencia. Visión del riesgo. El riesgo es una oportunidad. Preferencia por mercados y autorregulación. Ejemplos, empresarios, startups y inversionistas. Tipi, ¿y cómo lo interpretas? Pues justamente son las personas que posiblemente a través de ciertos problemas buscan soluciones y pues tratan de aprovecharse de las mismas. Ujú. Sí, sí, sí. Miren, aquí culturalmente, lo que trata de decir esta perspectiva es que identificamos grupos, ¿no? Esos grupos tienen estas características y una de estas es que aprovechan oportunidad, ¿no? Dice, el riesgo es una oportunidad. Esto, por eso dice valores, individualismo, innovación, competencia. Esto se logra precisamente a través de esto, del individualismo, de hacerlo primero, por eso el tema de la competencia, y de hacerlo pues de una forma que no se había hecho, por eso la innovación. Esa es la idea de este grupo cultural. Pues por eso podemos ver que hay gente que trae ideas y todo, y obviamente esas ideas generan riesgo o atacan riesgo. Esa es la idea del prototipo emprendedor. Los ejemplos naturales serían los empresarios, ¿no? Las startups, que una startup es precisamente pues una empresa que arranca aprovechando pues una característica que se da en el mercado que es temporal. Los inversionistas en general caen en este prototipo de perspectiva. Muy bien, entonces, a ver, Naomi, te toca la del prototipo igualitario. Igualitario. Valores, justicia social, equidad, solidaridad. Visión del riesgo, rechazo a Naomi, te escuchamos muy bajito. un poquito mejor. Ahí mejor, perfecto. Ok, me quedé en visión del riesgo. Rechazo a riesgos impuestos, alta preocupación ambiental y social. Ejemplos, movimientos ambientalistas, ONGs, activismo social. Sí, interpretación, ¿cómo interpretas a este prototipo? Mm, Pues justamente ahorita que dijeron lo de los riesgos ambientales,
No es como lo mismo que tú como empresario veas como los riesgos que puedes tener si no desechas bien tus residuos, a tú como población que vive cerca, al riesgo que puede haber si tienes una fábrica cerca y no desecha bien sus residuos. Ujú. Justamente entra como el conflicto de, por una parte, y tú como empresario, como líder, y tú como, pues, ciudadano, puede haber como muchas perspectivas y justamente entra como el hecho de la justicia social, de que pues yo lo estoy haciendo así porque yo quiero generar dinero, pero pues yo quiero vivir bien, ¿no? Ok. Bueno, yo lo veo así. Sí, sí, sí. Aquí la idea del prototipo igualitario, a lo mejor se va a lo opuesto de lo que es el prototipo emprendedor. El prototipo emprendedor piensa en sí mismo, es un grupo que piensa en sí mismo y aprovecha situaciones externas, en general para su beneficio, ¿no? Sin embargo, el igualitario es al revés, es el que está viendo por los demás y trata de mejorar a los demás. Por eso dice ahí que los valores son justicia social, equidad y solidaridad, ¿no? Por ejemplo, regresando al caso de los temblores, cuando se dio el del 2017, el 19 de septiembre, pues la gente salió a ayudar, ¿no? Ese efecto solidaridad es tema de igualitarios, ¿no? O sea, pues a lo mejor te pasa a ti, pero yo te ayudo, ¿no? Yo te apoyo. Este, en el caso, pues a lo mejor más cercano, por eso los ejemplos son los movimientos ambientalistas, las ONGs, el activismo social. Pues ahora que se da esto del trompismo y que está con el ICE, pues atacando mucho a los migrantes, mucho activismo social hay, ¿no? Ese es el tema de esa perspectiva cultural, ¿no? Alta preocupación, dice ambiental y social, ¿no? Es un grupo con estas características. Muy bien. Otra, ¿quién quiere esta que es la de los burócratas? A ver, adelante, Ian. Prototipo, burócratas, Sí. valores, orden, estabilidad, reglas claras. Visión del riesgo. El riesgo debe regularse y controlarse mediante normas, con confianza en expertos e instituciones. Los ejemplos son reguladores, funcionarios públicos y agencias técnicas. Ujú. ¿Y lo interpretas? Pues como el prototipo que tiene que ver con los organismos como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, aquellos que ven el riesgo como algo innato a la naturaleza humana y algo que se tiene que controlar, ¿no? Algo que tiene Ujú, las reglas. ujú. Sí, este grupo, este prototipo en la perspectiva cultural se llama burócratas, pues porque obviamente el buró pues, es el escritorio, es el que trabaja en este escritorio. ¿Y qué hace este personaje? Pues establece leyes, reglas, ¿no? Entonces, es un grupo donde su visión del riesgo es que haya reglas, que haya ese control normativo, esa es su visión, ¿no? Por eso dice ahí valores, orden, estabilidad, reglas claras. Visión del riesgo debe regularse, controlarse con normas. Y bueno, pues ¿quién hace esto? Por eso confianza en expertos e instituciones, las que mencionabas, ¿no? La comisión, pues sí, juega en este rol de los burócratas. Aquí culturalmente a lo que se refiere es que es un grupo que confía en esto, en que haya normas, en que haya reglas, en que esas instituciones hacen lo propio y entonces nos dan un camino pavimentado de riesgo, ¿no? O sea, donde el riesgo pues se puede transitar con cierta sensatez. Por eso, ejemplos, aparecen los reguladores, los funcionarios públicos, agencias técnicas. Las agencias técnicas pues, son estas comisiones que dicen, oye, esto es bueno, esto es malo,
Y lo hacen con un afán, pues de comunicar y apoyar a la sociedad más que con un fin político. Ese es el prototipo de este grupo burócrata. Muy bien, ¿quién me da el de los individuos atomizados? Y con eso acabamos estas perspectivas. ¿Quién se anima? No, sí. Pues yo, A ver, prote- Consuelo, sí. prototipo, individuos automatizados, valores, supervivencia, adaptación, bajo control per- percibido, visión del riesgo, fatalismo, sensación de invisibilidad, poca participación en decisiones, ejemplo, grupos marginados, población vulnerables. Y mi perspectiva, pues, son como personas que toman el riesgo más brusco, ¿no? Como, como que intentan sobrevivir, no sé cómo explicarlo. Está bien. A ver, Jackie, tú dime. No puede ser también cuando, ejemplo, no sé, una empresa propone que van a proponer un programa ambiental, ¿no? Ujú. Y posteriormente dicen, no, pues no lo vamos a proponer porque o sea, las empresas grandes contaminan más, entonces no va a servir de nada. Ok, Bueno, por ahí va. Ajá. Es esa lógica. Sí, por ahí va. A ver, Araceli. Bueno, yo tenía otra idea. Hay un canal en YouTube que luego se llegó a ver, que se llama Ruido Social. Y ahí tocaron justamente un tema parecido, en donde lo adaptaron más hacia las personas que tienen, bueno, que viven en situación precaria, en donde yo veo un poco más el riesgo como a la forma en la que viven. Por ejemplo, había un grupo en la zona fronteriza que vivía pues bajo los em, ductos. Entonces, pues ellos estaban mayormente expuestos a enfermedades, o incluso pues este tipo de personas normalmente caían en adicciones. Entonces, con eso, las propias agujas que luego estaban ahí, pues igual podían infectarse, o incluso el mismo ambiente que se vivía ahí, para poder entrar, las personas tenían que usar cubrebocas, porque todos los animales pues podían tener alguna enfermedad y contagiar así a todos los que pudieran estar en contacto. Sí, por ahí va esta idea, sí. A ver, Shareni. Bueno, yo veo este grupo como que tiene esa mentalidad de que pues simplemente va a suceder, o sea, pues el riesgo va a pasar y pues no hay nada que podamos hacer. O sea, por ejemplo, em, no sé, con el cambio climático, en lugar de tomar acciones, dicen, no, pues esto ya va a valer, o sea, no podemos hacer nada y ya. Sí. Es un grupo muy particular. A lo mejor se contrapone a algunos de los que ya vimos. A lo mejor es este grupo pesimista, ¿no? Por así decirlo. Esa es la de los individuos atomizados. Donde pues esto es así, pues ya que hacemos, ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces por eso dice ahí que la visión del riesgo es fatalismo, es como irse a esto de, ay, ¿no? Por ejemplo, hay contingencia, no, pues ya todos nos vamos a morir, ¿no? Es ese aspecto. Otra característica que pasa en de individuos atomizados es que son grupos pequeños en situaciones muy complicadas, por eso los ejemplos son grupos marginados y poblaciones vulnerables, donde a diferencia de lo que veíamos en el otro prototipo, el de los igualitarios, donde dicen, bueno, es que esto es para el bien de todos, pues estos grupos son tan pequeñitos que pues están ahí muy al margen. Entonces, su forma de ver el riesgo es, pues ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer? ¿No? Por lo mismo, estar marginados, también toman poca acción. Por eso también dice ahí poca participación en decisiones, sensación de inevitabilidad, ¿no? Es decir,
pues estamos ahí, no hay forma de salir, ¿no? Entonces es un grupo a lo mejor depresivo en ese sentido, y eso hace que el riesgo pues tome una situación que a lo mejor era muy sencilla, pues una situación mucho más compleja. En valores dice supervivencia, adaptación, bajo control percibido. La supervivencia es porque, pues, como es un grupo minoritario, pues la forma en la que pueden sobrevivir muchas veces es apegarse a ese grupo marginado. Y esa es una característica de supervivencia. Eh, en el de bajo control percibido se refiere a que los mecanismos que pudieran funcionar son inexistentes. Entonces, es un grupo con una oposición bastante particular a los que habíamos visto y que tiene que ver con temas culturales, ¿no? Por ejemplo, este, mm, 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 aquí existe, pero por ejemplo en Estados Unidos existe mucho homeless, ¿no? Y ese ha vuelto un mecanismo de supervivencia porque el gobierno estadounidense da ciertos incentivos a la gente que cae en esa situación. Entonces, ahí a lo mejor podemos ver cómo pues, se adaptan a eso y es parte de este grupo cultural de riesgo. Obviamente, volverse un homeless implica riesgos, pero pues también es un medio de sobrevivir. Y eso en Estados Unidos se está viendo mucho. Digo, en México existe, bueno, en todos los países existe, pero son fenómenos con características muy diferentes. Entonces, ahí estarían estos individuos atomizados. Bueno, pues para ir cerrando y nos vamos a quedar en la antesala de los grados de incertidumbre, está el PRA, que no es exactamente una perspectiva, pero sí puede caer en las perspectivas. Tiene que ver más con la idea del análisis técnico del riesgo, el análisis científico. En inglés se conoce como PRA, Probabilistic Risk Assessment, y tiene que ver mucho para nosotros con lo que conocemos de teoría del riesgo, donde se mide frecuencia, se mide severidad, y en función de eso se construye una distribución de pérdidas y se toman ciertas decisiones ligadas a esa distribución de pérdidas. Bueno, aquí la idea es que esto se basa en responder preguntas donde qué puede salir mal, con qué probabilidad y con qué consecuencias. Se usa mucho para cuestiones ingenieriles, entonces es una herramienta importante de la perspectiva ingenieril, donde utiliza herramientas que permiten identificar muchos escenarios que pueden ser de riesgo, por ejemplo, árboles de fallos, árboles de eventos. Ahí están puestas las siglas en inglés, ¿no? FTA es Fault Tree Analysis, ¿no? El ETA es Event Tree Analysis. Luego dice ahí análisis de fiabilidad humana. Esto se refiere pues muchas veces a los operarios, ¿no? Los operarios, por ejemplo, en el metro, ¿no? El metro es muy seguro por todo el sistema que tiene y todo, pero hay una parte que recae en los operarios, ¿no? Entonces, hasta cierto punto el sistema puede solventar algunas fallas en fiabilidad humana, pero no todas, ¿no? Entonces, estos sistemas se construyen mucho haciendo eso, análisis de fiabilidad humana, precisamente para tener otro sistema paralelo que cumpla la situación del controlador cuando se da alguna situación crítica. Fallas de causa común, en inglés el CCF, Common Cause Failure, pues ahí combina las dos situaciones, pues que se va la luz, y que el controlador pues toma una mala decisión.
Entonces, todo eso se analiza, se hacen unas especies de modelos de simulación y pues se llegan a conclusiones a veces probabilísticas, a veces conclusiones de qué pasa si y se resuelve. Entonces, siempre hay una situación, solución para algún evento. Por ejemplo, la NASA usa mucho esto. Oye, voy a lanzar una nave de exploración a la estación espacial y entonces se hace todo un análisis de qué puede salir mal en los árboles de fallas, qué situaciones se pueden dar, árboles de eventos, qué puede fallar, ¿no? ¿Qué es lo más común que falle? Pues que se vaya la luz, que no haya energía, ¿no? Entonces se hace ese análisis y con eso se revelan posibles situaciones y se resuelven. Entonces, eso es muy, muy interesante. Precisamente ese es uno de los beneficios, ¿no? Identifica debilidades del sistema, busca priorizar la inversión en seguridad, es decir, pues como se hace todo este análisis, se construye un sistema mucho más seguro, mejora el diseño y la operación. Esa es la esencia del PRA, es una herramienta muy, muy fuerte, muy usada, pero que también tiene problemas, ¿no? O sea, no, perfecto. ¿Qué metodologías utiliza el PRA? Ya decíamos esto de los árboles, que es básicamente identificación de eventos, hace modelaje y simulación, muchos como simulación Monte Carlo, construye frecuencia, construye severidad y lo pone en un sistema de simulación y con eso pues determina probabilidades, que esa es la otra metodología de esto y analiza el impacto, ¿no? Bueno, la diferencia de este análisis ahí está puesta contra el determinista. El determinista es poner el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario que puede pasar, ¿no? El probabilista es construir un conjunto de escenarios y ver estos cómo se relacionan, interactúan y qué puede generar. Ese es el PRA. Y bueno, esa es una perspectiva. En teoría es más un análisis. Y digamos que con esto cerramos esta etapa de ver perspectivas. ¿Qué etapa vamos a empezar a ver? Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver el concepto de incertidumbre, que es parte del riesgo. Entonces, en este concepto de incertidumbre, por eso dice ahí discerniendo probabilidad contra incertidumbre, porque para nosotros, que somos los científicos del riesgo, la incertidumbre es más como la probabilidad. Pero si nos movemos de esta perspectiva científica, la incertidumbre es algo mucho más complejo. Entonces, por eso está esto de probabilidad contra incertidumbre. Y aquí nos vamos a topar primero lo siguiente. El problema de medir el daño y probabilidad, problemas conceptuales. Bueno, si yo tengo un daño, puedo identificar situaciones que son peores que otras, y ahí está un muy buen ejemplo. No, una muerte pues es algo más grave que una fractura, y una fractura es algo más grave que una contusión. Entonces, el daño es algo intuitivo, pero puede ser impreciso, ¿no? Y entonces ocurren estas situaciones que son complicadas. ¿Cuántas fracturas son iguales a una muerte? Esta parte es lo que empieza a complicar los análisis entre la parte técnica y la parte no técnica, donde entrarían las otras perspectivas sociales, culturales, psicológicas, ¿no? Eso es lo que tratamos aquí de explicar. Eh, una cuestión ética siempre complicada en el riesgo. Todas las muertes valen lo mismo y ahí aparece una controversia ética. Una persona de 95 años es igual a una persona de 25 años. O sea, si tienes que salvar a uno que tiene 95 y otro que tiene 25, no, pues dices, no, pues el de 95 ya se va a morir, ¿no? Pues ¿qué le quedará? Horas, ¿no? Horas de vida. En cambio, el de 25, no, pues tiene todo por vivir.
Bueno, pues es una controversia ética, pues a lo mejor este 95 es el Dalai Lama, ¿no? Es un personaje sabio que aporta, ¿no? Y el de 25 pues es un vago que no ni estudia ni trabaja. Entonces, pues son temas complicados de resolver. Eh, Surgen por eso algunas medidas que tratan de paliar estas dificultades. La verdad no lo resuelven, pero por eso existen. En inglés se llama QALY, y ahí está explicado qué es Quality Adjusted Life Years. En español se conoce como ABAC, años de vida ajustados por calidad. Esto se refiere mucho a las enfermedades, por ejemplo, las enfermedades terminales. Pues hay una pregunta siempre en la ciencia médica de, pues, ¿podemos hacer que la persona sobreviva? Claro, va a sobrevivir de la patada, pero sobrevive, ¿no? Entonces viene esa pregunta ética y vale la pena que la ciencia lo mantenga con vida, ¿no? Por eso, en los temas de salud, cuando entras en una situación crítica, te preguntan si te da un paro, te resucitamos, y tú firmas si quieres que te resuciten o no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si te resucitan, quedas con daño cerebral, ¿no? Entonces, pues la pregunta es, pues a lo mejor valía la pena que ya te quedaras ahí en la plancha del hospital, ¿no? Eso es a lo que se refiere estas medidas. Son, la verdad, temas muy complicados para medir el daño en el riesgo. Es decir, el daño no es un simple número. Nosotros siempre vemos los temas muy crudos porque lo vemos a través de los números, ¿no? Se murieron tantos y cada vida costaba tanto y se acabó. Muy sencillo. Pero en la vida real, pues no es así de simple. Bien, en esta misma idea, la interpretación de la probabilidad es muy objetiva, ¿no? Mide la propensión física de un evento, se hace con frecuencia histórica. Básicamente eso es lo que estudiamos en esta carrera. Entonces, digamos que no nos metemos en estas cuestiones que venían en la lámina anterior. ¿Qué pasa en esto? Tiene una parte subjetiva que es el grado de creencia. La probabilidad, al final de cuentas, se construye con historia. Entonces ahí viene este efecto de grado de creencia, que tanto creo yo en el pasado. Y, nos da ahí un efecto importante en los riesgos tecnológicos. Dice, las frecuencias son incompletas y se usa juicio experto. Eso tiene que ver porque no hay suficiente información. Entonces ahí aparece un tema complicado en lo que es la probabilidad, en el sentido que nosotros siempre usamos. En riesgos, vamos a decir lo siguiente, la probabilidad no es puramente objetiva, ¿no? Así como aprendemos a calcular las primas actuariales, y ahí lo que decimos es, pues, es y es como es, ¿no? Bueno, en riesgos no es así, ¿no? O sea, no todo es objetivo, pero tampoco todo es subjetivo, y ahí es donde está lo complicado, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la probabilidad? En el sentido del análisis de riesgo, dice ahí, es la mejor estimación disponible de la comunidad experta. ¿Qué quiere decir esto? Que es un número que no es preciso, pero que nos da idea de algo. Y eso, la verdad, es complicado. Aquí empieza a aparecer este concepto de Nicolás Taleb Nassim, el famoso cisne negro. Entonces, bueno, eso lo iremos explicando más adelante. ¿Qué implica esto? Incertidumbre inevitable. Es decir, la probabilidad es una cosa, la incertidumbre es otra. ¿Por qué? Pues porque hasta la misma probabilidad no sabemos si es correcta o no. Y ahí es donde empieza a aparecer este tema de los grados de incertidumbre. Algo para reflexionar en este sentido que nosotros conocemos muy bien. Riesgo como valor esperado del daño. Así trabaja la actuaría, ¿no? La actuaría calcula un valor esperado del daño y con eso trabaja. La pregunta ¿es suficiente el valor esperado? Y ahí es donde las perspectivas van a decir no. O sea, para las científicas sí, pero para las demás no. Y lo que nosotros tenemos que entender es dónde sí y dónde no. Entonces, ¿por qué parece razonable?
Bueno, el valor esperado hace sentido porque si la probabilidad aumenta, quiere decir que hay más riesgo, ¿no? Si el daño aumenta, quiere decir que hay más riesgo. Entonces, eso lo captura el valor esperado. El valor esperado es una buena métrica para este caso, ¿no? Bien, la conclusión formal es que en eventos frecuentes el valor real es muy parecido al valor esperado y es ahí donde funciona la técnica actuarial. Entonces, lo que hacemos en las matemáticas actuariales, estimar primas y todo, va bajo este sentido, es decir, aplica la ley de los grandes números y pues por eso funciona bien. El punto es preguntarse cuándo no aplica esa ley de los grandes números, porque ahí no hay que usar esto del valor esperado. Ejemplos clásicos, la reducción de muertes, ¿no? Eso funciona bien cuando los eventos son frecuentes y los ensayos son independientes. Esta es parte de la suposición de los modelos clásicos que usamos en la actuaría, ¿no? Bueno, ¿cuándo esto no va a funcionar? Cuando los eventos son raros, el valor esperado no funciona, ¿no? Yo creo que una forma fácil de explicarlo es que cuando la distribución es simétrica, pues va a ocurrir que la mediana y la media coinciden. Entonces, pues ahí hay mucha explicación simple a través de este valor central. Pero cuando esto no pasa y empieza a haber sesgo en la distribución, ¿no? Hay asimetría, pues resulta ser que el valor esperado ya no coincide con la moda ni con la mediana y entonces ahí empieza a haber complicaciones porque la media ya no es tan fácil de interpretar. Ahí es cuando esta teoría del valor esperado ya no funciona. Y entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, discrepancia entre resultado esperado y resultado real, ¿no? Si tú dices, oye, pues se espera que sea un día soleado y llueve, ¿no? Pues esa gran discrepancia es un gran problema. Esa es la parte importante en esta reflexión. Ejemplos de estas condiciones extremas y con eso cerramos hoy. Ejemplos de medicamentos. Medicamento A contra el medicamento B. El medicamento A tiene una probabilidad de 0.0001 de que 1 millón de personas mueran. Es un evento con una probabilidad muy baja. Claro, la catástrofe es extrema, ¿no? Entonces, imagínense ahorita que estamos en estos temas de enfermedades que se difuminan rápidamente. Bueno, pues aquí probamos el medicamento A y pues vacunamos a muchas personas y se salvan, ¿no? Claro, hay un 0.00001 de que el medicamento salga malo y mate a 1 millón de personas. Pues es una gran catástrofe. Pero existe otro medicamento. ¿Cuál usamos? El B. El B tiene 50% de que nadie muera y 50% de que se mueran 30. Entonces, si lo vemos así, la probabilidad es más alta. Claro, el daño es limitado. En valores esperados, ¿cuál escogemos? Pues el A. No, el valor esperado favorece al medicamento A. Sin embargo, la intuición nos diría que sería mejor intentar el medicamento B, porque si se da la falla, solo mueren 30. Entonces, esta parte es complicada, ¿no? De tomar una decisión, y es aquí donde podemos decir, el riesgo no solo es expectativa. O sea, hay que meterle juicio, por eso las perspectivas, ¿no? O sea, no todo va a ser ciencia, hay que ver la parte cultural, hay que ver la parte psicológica. Eso hace muy complicado al riesgo. Conclusión, el valor esperado solo es una parte del riesgo, no siempre es el determinante. En la actuaría sí, fuera de la actuaría no. Especialmente débil con catástrofes, eventos únicos, daños extremos. ¿Vale? Aquí vamos a detenernos, luego seguimos, ya vamos a entrar a los grados de incertidumbre, pero bueno, es para que lo vayan reflexionando de que el riesgo pues, es algo difícil de digerir y administrarlo no va a ser fácil.
Entonces, bueno, en esta etapa seguiremos avanzando con conceptos. Yo creo que el martes avanzamos con esto y a lo mejor el próximo viernes combinamos un poco de esto con un poco ya de temas técnicos también, ¿sale? Pero bueno, ahorita vamos en ese sentido. Perfectamente, nos veremos el martes, ¿sale?